Nuevamente aquí con ustedes, queridos hermanos y hermanas, en este santuario de la Madre, Reina y Vencedora 3 veces admirable de Schoenstatt, este santuario Magnificat Patris de los Padres Esclavos de la Eucaristía y de María Virgen en el barrio Campo Alegre de Atillo. Estamos en nuestras conferencias de este su programa Porta Fidei, donde a la luz de la fe, de la palabra de Dios, del magisterio de la Iglesia, queremos ir iluminando realidades concretas de nuestro diario vivir, de nuestro acontecer eclesial, de todo aquello que toca a la vida concreta de nosotros como cristianos en el mundo del siglo XXI que nos ha tocado vivir. Y estamos en una serie de conferencias que nos hablan sobre el credo del anticristo, que es una frase que nuestro amado Papa emérito, el Papa Benedicto XVI, formula en su última biografía autorizada. Y allí el Santo Padre, el Papa Benedicto XVI, el Papa emérito, nos decía que la sociedad moderna está formulando un credo del anticristo que supone la excomunión de la sociedad cuando uno se opone a ese credo. Y estábamos viendo cómo la ideología de género es parte de ese credo al que se absolutiza dentro de una dictadura totalitaria que abarca muchas de las esferas de nuestra vida cotidiana, esferas como los medios de comunicación, esferas como los programas de televisión, los programas o películas, esferas como la política, esferas como hechos sociales como el aborto y toda esta serie de cosas que quien no ha estudiado a fondo piensa que son cosas inconexas. Y lo que estamos haciendo en el programa es viendo cómo todo esto se estructura bajo una sombrilla que cobija esas distintas realidades que es el nuevo orden mundial. Y por eso hablamos del credo del anticristo. ¿Por qué? Porque el anticristo, como lo dice su propia palabra, es aquel que se opone, que está en oposición a Cristo. Y como la Sagrada Escritura siempre nos presenta este credo del anticristo como una apostasía de la verdad. Así nos lo va a decir el apóstol San Pablo en su carta a los tesalonicenses. Es la apostasía de la verdad. Por lo tanto, quiere decir que cuando nosotros entramos a estos temas, no es para nosotros, machacar tal o cual pensamiento o corriente, o persona o artista. No se trata de machacar a nadie. Se trata de que tú, cristiano, sepas dónde estás y cuáles son los enemigos que acechan contra tu libertad, contra tu fe, contra tu integridad como ser y persona humana. ¿Por qué? Porque toda esta corriente totalitaria, esta dictadura totalitaria propiciada por el relativismo ideológico y moral, pues lo que busca es esto, imponer una dictadura donde solamente hay un pensamiento único, y el que se aparte de ese pensamiento único se aparta de la verdad que la sociedad acepta, que no quiere decir que es la verdad que nosotros hemos aceptado en el Señor Jesús, porque Él solo es el camino, la verdad y la vida. Bien, pues antes de comenzar vamos a encomendarnos a la intercesión materna de la Santísima Virgen, en cuyo santuario estamos,
Vamos a implorar la luz del Espíritu Santo para que Él nos asista, nos dé la unción por la que podamos entender estas cosas a la luz de Dios. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu, y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por este mismo Espíritu saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, pues vamos a dar lectura a la palabra de Dios que en este día tomamos del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se puso a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña y la arrendó a unos labradores y se ausentó por mucho tiempo. A su debido tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen parte del fruto de la viña. Pero los labradores, después de golpearle, le despacharon con las manos vacías. Volvió a enviar otro siervo, pero ellos, después de golpearle y insultarle, le despacharon con las manos vacías. Tornó a enviar un tercero, pero ellos, después de herirle, le echaron. Dijo pues el dueño de la viña: ¿qué haré? Voy a enviar a mi hijo querido, tal vez le respete. Pero los labradores, al verle, se dijeron entre sí: este es el heredero, matémosle para que la herencia sea nuestra. Y echándole fuera de la viña, le mataron. ¿Qué hará pues con ellos el dueño de la viña? Vendrá y dará muerte a estos labradores y entregará la viña a otros. Al oír esto dijeron: de ninguna manera. Pero él, clavando en ellos la mirada, dijo: pues, ¿qué es lo que está escrito? La piedra que los constructores desecharon en piedra angular se ha convertido. Todo el que caiga sobre esta piedra se destrozará, y aquel sobre quien ella caiga le aplastará. Los escribas y los sumos sacerdotes trataron de echarle mano en aquel mismo momento, pero tuvieron miedo al pueblo porque habían comprendido que aquella parábola había sido dicho para ellos. Y esto, hermanos, es palabra de Dios. Bien, hemos escuchado en este Evangelio cómo el Señor se va a enfrentar a sus enemigos, escribas y fariseos, que se supone instruyeran al pueblo para que tuvieran un conocimiento de las cosas divinas, de las cosas de Dios, acorde a aquello que el Señor quiere de nosotros. Es decir, que nosotros vivamos conforme a la voluntad de Dios, que nosotros nos preparemos para salir al encuentro de Cristo. Pero los escribas y fariseos monopolizaban la religión para sus propios intereses personales. Y
Dice que el Señor enviaba mensajeros, usaba la parábola de la viña, ¿verdad? Una viña donde se siembran matas de uva, un tema muy bíblico, y claro, pues enviaba mensajeros, pero esta gente, los que se suponen que guardaran la viña del Señor, lo que hacían era caerle a golpes, a palos, los apaleaban, incluso llegaban a matar, porque incluso llegaron a matar, y ese fue el plan final, a su hijo. Y claro, ellos entendieron que ese hijo era Jesús. Por lo tanto, había ya un plan preconcebido de que había que sacar a Cristo del medio. Pues mira, hermano, eso es lo que el nuevo orden mundial propone, sacar a Cristo del medio. ¿Y cómo lo quieren hacer? Pues como una iglesia domesticada, es decir, una iglesia que se acomode al espíritu del mundo, que no cuestione las cosas que el mundo va proponiendo, que no cuestione la ideología de género, que no cuestione las cosas que el deep state, es decir, el estado profundo, las fuerzas que controlan y monitorean las fuerzas vivas de la sociedad, que eso no se cuestione, una iglesia domesticada. Y para eso incluso nos alejan o tratan de alejar de la palabra de Dios, del magisterio vivo de la iglesia, de la guía de los pastores que son fieles a ese mensaje del Evangelio. Y ahí lo tenemos. También hoy eso se da. Por lo tanto, los que fueron llamados a cuidar de la viña del Señor, en vez de servir al Señor, sirven a sus intereses y tratan entonces de que la gente pues se encamine hacia ese nuevo orden mundial sin cuestionar absolutamente nada. Pero fíjense lo que dice Jesús, y es un texto que está aquí en el Evangelio de Lucas, que es propio de San Lucas y que hace referencia al libro del profeta Daniel. Todo el que caiga sobre esta piedra, y sabemos que la piedra es Cristo, se destrozará, y aquel sobre quien ella caiga le aplastará. Así que, hermanos, aquí se trata de nuestra fidelidad a Jesucristo. Nosotros levantamos nuestra fe, nuestra vida cristiana en Jesucristo, y el que nos quiera apartar de Cristo para que construyamos una iglesia domesticada, pues sepa que con nosotros no va a contar. ¿Por qué? Porque el Señor mismo ya nos había alertado que estas cosas van a pasar. Por eso tenemos como la ideología de género se convierte de alguna manera en una pseudo religión, y el que no esté a favor de esa pseudo religión, aceptando todo lo que ellos dicen, todo lo que ellos están proponiendo como nueva humanidad, como nuevo humanismo, pues ellos se van a encargar de echarnos a un lado, porque nosotros no somos parte de ese nuevo orden mundial. Y qué bueno que no lo seamos. Que esto va a acarrear martirio, bueno, sí, pero esa es una opción cristiana de vida. Es decir, llegar hasta las últimas consecuencias en nuestro testimonio de amor al Señor. Por eso el Papa Benedicto, veíamos en el programa pasado, cómo nos decía que la ideología de género es la última rebelión de la criatura contra su condición de criatura. Ya habíamos abandonado la negación de Dios en el ateísmo,
ya habíamos pasado por la etapa del materialismo que nos volvía seres puramente inmanentes, es decir, sin trascendencia, sin un horizonte sobrenatural, y ahora la ideología de género nos quiere poner en rebelión contra un Dios que amorosamente ha inscrito en nuestra naturaleza una ley natural, y sobre eso también queremos nosotros sacarlo fuera. No queremos un Dios que nos diga qué es bueno y qué es malo, qué tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer. No, ese Dios no lo queremos. Por mucho que Dios, al ponernos esas vallas de los mandamientos, lo que está es privándonos de que nosotros caigamos en un precipicio. Si ustedes van por la carretera, en una carretera de curva, ustedes van a ver que en muchos lugares cuando hay una curva hay una valla, porque eso indica al conductor que por ahí no puedes seguir, porque si no te vas a un precipicio. Pues esa es la misión de los mandamientos de Dios. No son vallas para impedirnos hacer lo que queremos. No, son vallas que nos indican cuál es el camino seguro que nos va a llegar al destino al que hemos sido llamados. Pero que si nos vamos por ahí, lo que nos vamos a encontrar es un risco. Así que hay gente que prefiere irse por el risco con tal de llevarle la contraria al Señor. Y una de esas cosas que trata de llevarle la contraria al Señor, la conocemos como ideología de género. Siento muchísimo, hermanos, no poder presentar imágenes. Estoy ante una cámara, no sé cómo hacerlo. Si en un futuro pues tenemos un estudio, un cuartito que sea estudio, quizás ahí pueda presentar estas cosas con imágenes, porque quedan mucho más grabadas y ustedes me van a poder entender. Pero voy a tratar de ir poco a poco para que ustedes me puedan entender. Bien, la ideología de género, decíamos que camina de la mano de fuerzas políticas, sociales y económicas, eso que llamamos el nuevo orden mundial, porque ese nuevo orden mundial, para imponerse, tiene que primero cambiarle la mente a la gente, y es lo que están en este proceso, en este momento, tratando de cambiarte tu mentalidad. ¿Cómo lo van a hacer? Pues lo van a hacer a través de un proceso que va a ir de la mano del movimiento feminista. El movimiento feminista tiene cosas buenas, quiero que me entiendan, que es, por ejemplo, la primera ola del feminismo, que es hacer valer la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, en todos los aspectos que eso conlleva. Que la mujer pues tenga acceso a la educación, que la mujer tenga acceso a trabajos dignos y conformes a su condición, que la mujer tenga la misma oportunidad que tienen los hombres en la política. Y eso hemos visto progreso, hemos visto mujeres que han sido tremendas en cuestiones económicas, políticas, médicos, han sido ilustres, han sido mujeres pues que han dado aportes muy positivos, y eso pues está dentro del plan de Dios, lo bendice Dios, lo quiere Dios, y ahí no tenemos nada que objetar. Pero hay una segunda ola de feminismo que fue marcado por un feminismo de corte marxista, y es lo que se llama la segunda ola del feminismo. La primera fue el feminismo, por así decir, liberal, ¿verdad? Que era reivindicar los derechos de la mujer, teniendo los mismos derechos entre hombres y mujeres ante la ley, que el hombre y la mujer ante la ley son iguales.
iguales en cuanto a sus derechos. Pero ya aquí en esta segunda ola del feminismo es que comienza el cambio, porque aquí vamos a ver qué es lo que pasa. Recordamos, feminismo marxista, que es decir, un feminismo que ha sido elaborado bajo una concepción materialista del ser humano, porque eso es lo que hace Marx y sus ideólogos como Federico Engels. Por ejemplo, así como tenía que desaparecer, esto es marxismo puro, la propiedad privada. Recuerden, el marxismo es una ideología económica y para eso tenía que hacer desaparecer la propiedad privada. ¿Para qué? Para tratar de igualar a todo el mundo, hacerlo llegar a un mismo nivel. Así tenía que desaparecer, dice Marx y dice Engels, que es uno de los seguidores de Marx, dice, tiene que desaparecer el matrimonio como institución social. Entonces fíjense que aquí tenemos que se pone el matrimonio como institución social, se lo quiere ver en una categoría y entender en una categoría económica, propiedad privada. Pues hay que desaparecer la propiedad privada, por lo tanto hay que desaparecer el matrimonio tradicional. ¿Y por qué? Nos podemos preguntar por qué. ¿Por qué hay que hacer desaparecer? ¿Por qué esa obsesión contra el matrimonio? Recordemos que la ideología de género tiene como idea fija, como meta, la deconstrucción, decíamos, del matrimonio y la familia. Bueno, pues ahora estamos viendo cómo es que eso se fue preparando a lo largo de la historia, de manera que hoy estamos viendo las consecuencias de estos pensamientos que son de principios de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. O sea, usted dice, pero padre, eso es allá hace un siglo, sí, pero de esos polvos, estos lodos en que estamos. Por eso es que tenemos que tener una visión histórica. A usted lo único que le interesa es tener un celular, un plasma, el cable, el internet, poder tener una tarjeta de crédito, ir a Sam o ir al mall o comprarse un carrito o tener un trabajo. Ese es su pequeño mundo y ahí lo han encerrado. Pero claro, para que usted no entienda que ese pequeño mundo es parte de un mundo más grande, que te lo están cambiando y con ellos tus creencias, tu fe. Y una de las cosas que nos están cambiando es la concepción del matrimonio y de la familia. Ven cómo ideología de género tiene unas raíces muy profundas. Federico Engels, en el libro El origen de la familia, de la propiedad y del Estado, nos va a dar la respuesta a ese por qué tiene que desaparecer el matrimonio como institución social. Primero, porque la familia nace, dicen estos ideólogos, como reflejo de la propiedad privada. Claro, recuerden, y usted dice, pero padre, ¿de dónde sacaron esto? Pues de una idea que es materialista, que es atea. Usted a esta gente no le pida que entienda el matrimonio como lo entiende la Biblia. Ellos lo van a entender como una pura categoría económica. Y ahí tenemos lo primero. La familia es un reflejo de la propiedad privada, y como hay que quitar la propiedad privada, pues hay que quitar la familia. Ahí está. Claro, pero ¿por qué? Y ahora, o nos podemos preguntar, bueno, ¿y qué va a ser de los hijos? Porque la familia
va a ser sustituida por el Estado. El Estado es la patria. De ahí viene la palabra, ¿verdad? Patria, pater, padre. Estamos hablando en latín, pater, padre, patria. La patria es el lugar donde está cobijado la familia, que está bajo la mirada del padre. Bueno, pues eso no. Ahora es el Estado. El Estado es el que se adueña de los hijos. Y por eso es que el Estado, y esto lo vemos en la ideología de género, quiere tomar las riendas de la educación de los hijos. Por eso es que la ideología de género, ¿dónde es que se quiere imponer? En las escuelas. Porque sabe que tú y yo, que ya somos viejos, pues con nosotros no hay mucho que hacer, porque ya nosotros tenemos ideas muy claras. No todo el mundo, pero por lo menos la mayoría de la gente a nuestra edad tiene idea muy clara. Pero los niños no. Entonces ellos quieren, y por eso quieren adueñarse de los niños, para de esa manera imponerle desde pequeños la idea de que ellos no necesitan un padre ni una madre. Que es lo que el gobierno les diga, lo bueno y lo malo. Es el gobierno el que se arroga educar y darle los valores, que no es otra cosa sino imponerle sobre ellos el pensamiento único del nuevo orden mundial. Y por eso la insistencia en reformar los colegios, en reformar la educación. Fíjense, leía hace unos programas atrás esta señora Vigil Finnbogadóttir, que era presidenta de Islandia, lo que llegó a decir en la conferencia de Pekín: urge de construir la familia, no solo la familia, sino también la educación. Porque las niñas deben ser orientadas hacia áreas no tradicionales. Hay que eliminar toda representación de la familia natural, hombre, mujer, de los libros. Se redefine como un grupo de personas, la familia, que viven bajo el mismo techo. Y por eso veíamos en el programa pasado como Ricky Martin y su novio se presentan como modelos de familia. Esa es la familia, ¿verdad? La familia de Ricky Martin, 2 hombres con 4 hijos, que fueron puestos ahí, ¿verdad? No por un acto natural de procreación, sino pues por un vientre de alquiler. Pero de eso hablamos en el programa pasado. Bien, ahí tenemos. Por lo tanto, el partido va a reemplazar la familia, va a hacerse cargo de los hijos, los va a educar según las normas de la ideología de género, para que ellos puedan aceptar tranquilamente ese nuevo orden mundial. Y los niños empiezan a ser, por lo tanto, propiedad del Estado. Y tú no te puedes meter a interferir en lo que es lo que el Estado está proponiendo. Ahora bien, fíjense que llega a decir Engels que, por ejemplo, en esta concepción feminista del marxismo, una mujer que se negara a prostituirse, es decir, a tener hijos con hombres, porque acuérdense, no hay familia, la mujer es como hizo Hitler, ella simplemente está llamada a tener hijos, no importa de quién sea, porque después el Estado es el que se hace. La mujer se convierte en una fábrica de producción de hijos. Y dice Engels, en ese libro El origen de la familia, la propiedad y el Estado,
que la mujer que se niegue a traer esos hijos para que Papá Estado los eduque y los forme hacia la nueva patria, pues esa mujer es una burguesa. Y ya le ponen el epíteto, ¿verdad? Burguesa. ¿Por qué? Porque sigue la concepción de una familia tradicional que ellos llaman. Ojo, porque ustedes dirán, pero padre, eso fue allá en aquella época. No, hermanos. Por eso es que hoy lo que se fomenta no es la unión sacramental, incluso la unión por lo civil de un hombre y una mujer, no. La convivencia, que convivan, que se vayan ahí, que cada cual monte su chiringuito y le llame a eso familia. Bien, vamos a ver por qué todo esto. Ahora, ¿por qué el modelo socialista se empeña en destruir la familia y junto a la familia el matrimonio y la sexualidad humana? ¿Por qué el modelo socialista, comunista, marxista se empeña en esto? Primero, porque de esa manera el individuo, los hijos, las personas que habitan esa casa, porque recuerden que no hay familia como tal, van a crecer, van a ser personas que crecen sin raíces, sin vínculos, sin hogar. No van a tener raíces. ¿Por qué? Porque una familia le da sentido de pertenencia. Por ejemplo, ¿de qué familia? Yo soy de la familia tal, del campo tal, del pueblo tal, y mis abuelitos son esto, y en mi casa yo aprendí esto, y mi abuelita me enseñó aquello. Pues eso es lo que no quiere, que la abuelita intervenga diciendo que existe Dios, que mamá y papá no sean puntos referenciales de lo que es el matrimonio monógamo tradicional entre un hombre y una mujer, como debe ser. No quieren eso. ¿Por qué? Porque así las personas crecen de manera vulnerable. Es decir, es fácil al Estado manipular a esas personas y utilizarlas. Y esas personas, entonces, como no piensan, como no tienen sentimiento, claro, van a ser personas que van a ser autómatas, van a crearse, se les va a educar para crear movimientos autómatas. Me levanto, me acuerdo. Eso que ensaya, por ejemplo, usted en Facebook. ¿Qué le dice allí a cuántos vecinos hay? Me acabo de levantar, me estoy lavando la boca, estoy desayunando esto. Claro, tipo gran hermano, donde todo el mundo te está controlando, pero tú no tienes control de tu vida. Y eso es el modelo socialista que está a la base de ese nuevo orden mundial, de esa nueva sociedad que crece sin vínculos, sin hogar y sin raíces y experiencias profundas humanas, para que seamos vulnerables, para que estemos necesitados de buscar siempre algo que no es Dios, que nos pueda sostener. Pero ¿quién me lo va a dar? Pues vivir de las experiencias, como vamos a ver ahora, en esta tercera ola del feminismo que podemos llamar neomarxista. ¿Qué significa neo? Nuevo marxista. Movimiento donde, como el marxismo tuvo un fracaso histórico, los que son de mi época y quizás no, pero recuerden cuando allá en el 1989 cayó el muro de Berlín. ¿A qué fue el colapso histórico del marxismo? Se vino abajo la Unión Soviética, se vino abajo todo el este de Europa y todos los países que estaban bajo la hegemonía del marxismo soviético.
Bien, al venirse todo eso abajo, la famosa lucha de clases, que era el motor histórico del marxismo, entonces ahora tuvieron que reinventarse. Por ejemplo, en la época marxista tradicional se iba a las fábricas para que los obreros se adhirieran al partido, a la lucha de clase. No sé si ustedes escucharon mucho en Puerto Rico, pero aquí en Puerto Rico se decía, en mi época de joven, me recuerdo, arriba los de abajo. Y la gente decía estas cosas y no sabía que estaban diciendo frases marxistas. Arriba los de abajo, arriba los de abajo, es decir, el proletariado, y vamos a coger a todos los demás y a bajarlos, para nosotros ponernos lo que hizo Fidel, lo que ha hecho Maduro, lo que ha hecho Chávez, lo que ha hecho Ortega, lo que ha hecho pues toda esta nueva cuadrilla latinoamericana, que está influenciada por este nuevo marxismo, y esta es la tercera ola, que es el feminismo radical, que está bajo esa matriz neo-marxista. Por lo tanto, ya no va a haber lucha de clase, vamos a sustituirla por algo que llene a la gente, y vamos entonces a explotar el instinto sexual. Por lo tanto, la lucha de clases es sustituida por la lucha de sexos. ¿Cuál va a ser la estrategia? Por lo tanto, en esta tercera ola, que es la que nos toca a nosotros, la que estamos ahora viviendo, aunque ya estamos casi en una cuarta ola, es generar una ideología en la cual el hombre y la mujer se vean como sujetos irreconciliables. Es decir, que se vean como el agua y el aceite, que no se pueden juntar. Por lo tanto, no sé si acuerdan ustedes, yo por lo menos de chiquito lo recuerdo, había un programa que se llamaba La Guerra de los Sexos. De hecho, cuando yo doy el taller y pongo la filmina que dice Guerra de los Sexos, la gente inmediatamente recuerda el programa. Porque claro, ahí te están nos estaban ya preparando para que viéramos que el hombre y la mujer no son realidades complementarias, sino que son realidades que están en continua guerra, en continuo choque. Ahora vamos a aplicar el eslogan del marxismo: arriba los de abajo. ¿Quiénes son los que están abajo? Las mujeres. ¿Quiénes están arriba? Los hombres. Por lo tanto, abajo los hombres, arriba las mujeres. ¿Ven? Lucha de clases, lucha de sexos, ideología de género. Ahora quiere hacer ver que el hombre y la mujer son realidades irreconciliables. ¿Para qué? ¿Para qué? Para promover una lucha político-cultural que a menudo va a ser violenta. Por eso cuando usted ve las marchas feministas, son marchas políticas. Ahí no se está defendiendo a ninguna mujer. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, la mayoría de las que están ahí en esas marchas feministas se declaran lesbianas. Claro, eso viene ya por la cuarta ola del feminismo, que es cuando, y eso lo veremos en el próximo programa, que es cuando ya el feminismo degenera en el lesbianismo para hacer ver que el poder lésbico es el poder que va a dominar al mundo. Pero eso lo dejamos ahí. Solamente quiero que vean por dónde nos va llevando la ideología de género, ¿verdad? Ahora estamos en una lucha político-cultural, y aquí es donde la gente se me pierde. Porque la gente piensa, ay no, que es que los gays, no, que es que las lesbianas, hay que amar a todo el mundo, todo es amor. No, hermanos. No, hermanos. No llamemos amor lo que no es amor. Bien.
Para que ustedes vean, vamos a ver cómo esta visión político-cultural que está a la raíz de la ideología de género, ¿dónde se apoya esto? Hemos visto, en primer lugar, que su matriz, es decir, de donde se concibe esta idea de lucha, es en el marxismo, que hemos dicho que es ateo y materialista. Pero junto a ese marxismo ateo y materialista va a surgir algo que va a darle support ideológico, que va a ser el psicologismo neofreudiano. Cójalo con calma. Psicologismo neofreudiano. No sé, creo que mucha gente conoce a Sigmund Freud, es el padre del psicoanálisis. Y claro, estoy sintetizando, porque esto sería para dar un curso de Freud, pero no estamos en eso. Simplemente quiero que vean el hilo conductor de todo esto. ¿Qué va a aportar Freud a esa lucha de sexos, a esa lucha cultural? Pues va a decir que todo es sexo. Es decir, la experiencia humana para Freud se reduce a que el hombre es solo sexo. Ahí no hay valores, ahí no hay sentimientos, ahí no hay nada. Todo es sexo. Todo se explica a partir del sexo. Por lo tanto, todo el mundo de valores queda reducido a meras necesidades compulsivas. Es decir, lo que me apetece, lo que me gusta, ya lo veremos, lo que me da placer. Y de ahí van a ser una moral hedonista, es decir, una moral donde lo correcto es buscar el placer por el placer. Y fíjense cómo se va a unir una lucha política con un cambio ahora de mentalidad del ser humano a que solo el ser humano es pura experiencia sexual, que incluso va a modificar nuestros valores cívicos, sociales, de convivencia humana, a la búsqueda de la felicidad o del placer, del puro placer. Por lo tanto, la moral de Freud se reduce a una moral hedonista, gozar la vida. ¿No les suena esto? Ustedes han visto una parada gay, ¿qué es lo que hacen? Música estridente y todo el mundo bailando ahí, y todo el mundo desnudo y sin ropa, y cada cual como quiere vestirse y con colores llamativos, porque en el fondo es la exaltación del sexo, pero sin controles, sin ningún tipo de referencia moral. Es gozar del momento, del placer, con quien quiera, como se quiera. Ya pondría yo muchas imágenes aquí y ustedes entenderían perfectamente. Bien, luego va a venir otro momento donde un discípulo de Freud, que se llama Wilhelm Reich, dice este señor, que también sigue la escuela del psicoanálisis de Freud: debemos procurar una revolución sexual para llegar a la felicidad. Y aquí ya, fíjense, va a usar una palabra marxista política, para aplicarla al contexto de ese hombre que es solo sexo y que por lo tanto tiene que vivir del puro placer. Entonces ahora él acuña la frase revolución sexual. Hay que romper
con todo lo que se nos ha dicho que tiene que ser la sexualidad. Eso de que la iglesia venga a decirnos lo que es la sexualidad, no. Ya nosotros no necesitamos de Dios que nos diga. Aquí es hacer una revolución sexual. Si ustedes buscan la primavera del 68, por eso digo, los jóvenes que, si alguno es que me estuviera escuchando, busquen qué es la revolución del 68, se va a encontrar que en el fondo es una revolución sexual. ¿Y cuál es el icono de esos años 60? Los Beatles. Y ustedes se acuerdan que los Beatles, por eso rompieron, ¿verdad? Ya no se peinaban como se peinaban los hombres, empezaron a dejarse los pelos largos, empezaron a promover la cultura hippie. Ahí empiezan pues estos conciertos de droga y sexo. Ahí tenemos todas aquellas experiencias de una cultura hedonista, una cultura que era revolución sexual. Todo está conectado. O sea, lo que estamos viviendo ahora, ya esto se va preparando, pero fíjense que esto va poco a poco. ¿Por qué? Porque hay que cambiarle a la gente la mentalidad. Y se va a hacer pues de esta manera. Va a haber unos ideólogos, van a haber corrientes que nacen de esas ideologías, y ahí es como llegamos a la ideología de género, que es la que estamos viviendo hoy. En esa revolución sexual de los años del 68, ¿a dónde nos quería llevar? Pues miren, aquí va a venir otro cocoroco, otro ideólogo que se va a llamar, que fue catedrático de universidad, que me recuerdo el famoso libro Amor y Eros. ¿Qué es lo que propone Herbert Marcuse? Marcuse proponía, por lo tanto, llegar a instaurar una civilización erotizada. ¿Ve? Freud dice todo exceso, sexo. Reich nos dice que tenemos que llegar a una revolución sexual, y ahora Marcuse nos va a decir que tenemos que construir una civilización erotizada, es decir, que viva solo del instinto sexual. Pero fíjense que ya no es una revolución sexual que puede ser en una ciudad, puede ser en un país, no. Ahora vamos a construir una civilización, es decir, que todo el mundo se meta dentro de una misma cultura, que eso es una civilización, una misma cultura donde tengamos unos mismos valores, unas mismas maneras de ver la vida, unas mismas maneras de nosotros pensar que es el ser humano. Y ahí nos encontramos que ahora esa civilización ya no es la civilización cristiana, ahora es la civilización erotizada, erotismo, donde la pulsión sexual, hacer lo que me da la gana con mi cuerpo, y por lo tanto provocar con esa revolución lo único que podemos hacer, que es gozar de la vida. Ricky Martin le llama vivir la vida loca, vivir la vida loca. Ahí tienen lo que pan, te lo meten, ¿verdad? De esa manera, en canciones, y no digamos la que cantan Bad Bunny, la que cantan todos estos artistas, René, Calle 13 y Daddy Yankee. Pues vive la vida loca, vive la vida loca. Ahí lo tenemos. Por eso decía Marcuse, la única forma de amor es la sexual, y solamente con la completa libertad
sexual podrá el hombre ser feliz. ¿Y quién no quiere ser feliz? Pero ahora esa felicidad no me la da Dios, no me la da el cielo, no me la da la vida eterna, no me la dan los valores morales. No, ahora la felicidad la tengo que buscar en el sexo. Y por eso tengo que vivir la vida loca. Pues sin valores, sin nada. Sin nada. ¿Por qué? Porque es la única forma. Ya no hay amor espiritual, ya no hay amor padre-madre, ya no hay amor hijos hacia los padres, ya no hay amor fraterno. No, ahora es amor sexual. Por lo tanto, a ti te gusta una persona, a la cama. A ti esa persona te atrae, no sé que sea, no importa que sea del mismo sexo, no importa, porque no hay restricciones morales. Como no hay restricciones morales, porque tampoco la pedofilia se va a poner, ¿verdad?, como el parámetro que pueda... No, también eso entra, la pedofilia y las relaciones entre padres e hijos, el incesto, todo entra. ¿Por qué? Porque es el amor sexual el que nos da la completa libertad y el hombre así es feliz. ¿Ve? Y esos son los valores de esta sociedad. ¿Quién transmite esto? La ideología de género. ¿Hacia dónde nos lleva? Hacia ese nuevo orden mundial, que es lo que podríamos llamar la civilización a la que nos quieren llevar todas estas cosas. Bien, esto a su vez nos lleva al padre de la revolución sexual. ¿Quién va a ser el padre de la revolución sexual? ¿Quién va a ser el ideólogo? El que tomó todas estas ideas de Freud, del marxismo, de Reich, de Marcuse, y le dio como el halo científico, porque claro, esto hay que darle como un conocimiento científico. Pues ese señor se llamó Alfred Kinsey. De hecho sacaron hace poquito, creo que fue el año pasado, una película que se llama así, Kinsey. Este señor Kinsey empezó en la Universidad de Indiana a hacer experimentos con las personas, diciendo que, y me voy a limitar a ciertas conclusiones, los seres humanos son, dice Kinsey, por naturaleza pansexuales. Es decir, que no es ni hombre ni mujer, es pansexual. La palabra pansexual se compone de dos palabras, pan, que en griego es todo, sexual, pues sexo. Todo es sexo. Por lo tanto, toda experiencia sexual es humana y es natural, porque el hombre naturalmente, dice Kinsey, es pansexual, y por eso él va a hacer lo que se llama la escala Kinsey. Si usted busca en internet escala Kinsey, le aparece rápido. ¿Qué es lo que hace Kinsey? Él dice que la mayoría de nosotros estamos entre la heterosexualidad pura y la homosexualidad pura. Es decir, que la mayoría de la gente está ahí, entre heterosexual puro, homosexual puro. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que somos por naturaleza bisexuales, pansexuales, que tú no tienes una definición categórica, que tú no eres heterosexual, que no existe un sexo binario, es decir, de hombre-mujer. ¡No! Él le dio a esto, y claro, quiero decir que a Kinsey lo financiaba porque usted se pregunta, ¿y de dónde sacaba esta gente? Pues para que pagarle estos estudios pseudocientíficos. Hermanos, la Fundación Rockefeller
pagó a Kinsey todas estas cosas que son las que llevaron a la concepción de que, y esto fue en Estados Unidos un boom, esto, de hecho, no le digo que vean la película porque lo que van a ver es pura pornografía, pero ahí está la documentación de Kinsey, o sea, todo esto, incluso, fíjense si esto era un hombre aberrante, que él incluso prostituía a su esposa, porque él se sentaba a observar los actos sexuales, él mismo se sometía a esos actos sexuales, a su esposa la prostituía, a sus hijas la prostituía, porque incluso él justifica la pedofilia. Fíjense lo que va a decir Kinsey: lo que importa es el orgasmo, no importa cómo se haga, ni con qué o con quién, sea con niños, animales u objetos. De hecho, para Kinsey, la pedofilia es algo natural. Entonces, fíjense, ¿por qué ahora nos encontramos un movimiento que se llama MAP, M-A-P, MAP, que trata de, bajo la sombrilla de la ideología de género y de la comunidad LGTBQ+, porque esto ya las letras no caben, ahora también quieren los pedófilos presentarse como una alternativa sexual. ¿Dónde se apoya esto? Mire, aquí, en Kinsey. Entonces, por eso es que ustedes, si no tienen estos conocimientos, ustedes se preguntan, bueno, ¿y de dónde está saliendo todo esto? Pues de la ideología de género que nos la están sirviendo en bandeja de plata. Y le traigo un ejemplo para que ustedes vean cómo es que la ideología de género se deja caer y se impone en nuestra sociedad. Mire, en el obispado fue uno de los empleados al departamento de salud, pues porque requería de unos servicios de salud, y le entregaron una hojita donde él tenía que marcar, ¿verdad?, ciertas cosas que eran parte de la información. Esa hoja dice hoja de suministro de información médica, y acota, hacen una nota que dice: esta información es cómo usted se siente al momento de informarla, cómo usted se siente al momento de lo que va a escribir ahí. Usted lo informa, cómo usted se siente. Esto es cuestión de ideología de género, es como yo me siento. Por ejemplo, primer apartado, ponía sexo, y claro, lo único que hay, femenino, masculino. Bueno, pues eso es fácil, él marcó masculino. Pero llegó el segundo apartado y ponía género, y ahí es una palabra que nosotros no dominamos, pero entonces te pone esta pregunta como para ilustrar qué es lo que se quiere, qué es lo que tú tienes que señalar en ese cuadro. Dice: ¿cómo usted se siente? ¿Cómo usted se siente? Usted quizás puede pensar, pues tengo dolor de estómago, dolor de cabeza, tengo fiebre, me siento con náuseas. No se trata de eso. Miren lo que pone: femenino, femenino para masculino, masculino para femenino, genderqueer, rehúsa reportar. Por lo menos te dejaron la quinta enmienda para que tú ¿verdad? Pero ahí ya ustedes ven que ya no es solo femenino masculino como es en el primer apartado cuando te preguntan por cuál es tu sexo, sino que ahora te dan un abanico, ideología de género, de cómo tú te sientes. Y recuerden, al momento de tú informar, porque quizás dentro de 10 minutos tú puedes decir: no, yo me siento ahora masculino para
femenino. No, yo me siento ahora femenino para masculino. No, yo soy queer. Es decir, que me da lo mismo lo uno que lo otro. Bueno, ahí está. Y por último, hay un último apartado, y con esto termino. Dice orientación sexual. Entonces, uno si está confundido ya con el segundo, ahora te ponen un tercero y te dice cuál es su atracción sexual. Entonces, ya no es solo cómo tú te sientes, sino por qué tú eres atraído. Y entonces ahí pone heterosexual, homosexual o gay, bisexual, lesbiana, otro, no sé, rehúsa reportar. Piensen qué ambigüedad, que la persona llega un momento en que no le basta cómo me siento, sino ahora cuál es mi atracción sexual. Y esto es una hoja del Departamento de Salud de Puerto Rico. Ahí tienen un ejemplo de cómo es que se nos impone la ideología de género. Pues bien, hermanos, vamos a dejarlo ahí en este programa. Espero que todo esto nos sirva pues un poquito para darnos cuenta por dónde nos están llevando. Pido pues que se suscriban a nuestro canal, que le den su like, que lo compartan en las redes sociales, porque hay mucha gente que como ustedes no saben de estas cosas y necesitamos despertar para que las personas puedan saber dónde es que nos están llevando. Que Dios les bendiga a todos.